Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, profe, todo bien, profe. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Han estado estudiando? ¿Cómo va con los ejercicios pendientes? Ahí vamos, profe. Bien, que ya casi tienen examen. De hecho, tienen el examen la próxima semana. Chicos, me avisan cuando ven la presentación. Ya se ve. A ver, ¿alguna pregunta conceptual de lo que tiene la presentación? ¿O hacemos de una vez los ejercicios? Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer el número 1. Bueno, como siempre, las fuerzas son vectores, ¿verdad? Las unidades son Newton, en honor a Isaac Newton, una N mayúscula. ¿Alguien puede leer esto en voz alta, por favor? Unos trabajadores están tratando de liberar una camioneta atascada en el lodo. Para sacar el vehículo usan tres cuerdas horizontales que producen los vectores de fuerza mostrados en la figura E4.2. A. Obtenga los componentes X y Y de cada uno de los tres tirones. B. Use los componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante de los tres tirones. Bueno, gracias. Entonces en la A hay que encontrar la componente X y componente Y de cada fuerza. Y en la B hay que encontrar la fuerza resultante. Fuerza resultante es lo mismo que fuerza neta o fuerza total. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a hacer primero la A. Como siempre, hacemos un sistema de coordenadas X y Y. Y voy a dibujar las fuerzas. Las fuerzas son la primera de 985, que viene como para allá. Voy a decir que esta es la fuerza 1 y su magnitud es 985 newton. Me dieron el ángulo de 31 grados. Aquí con el eje X. Recuerden que siempre usamos el ángulo pegando al eje X. Digamos que la fuerza 2 es la otra. ¿Cuánto vale esa fuerza 2? $788. Okay, esa es la magnitud, 788. Recuerden que la magnitud es lo mismo que el tamaño de la fuerza.
Y me dieron el ángulo de aquí, este de 32, pero nunca usamos este ángulo de aquí. Siempre usamos el ángulo que está pegando el eje X. Si este vale 32, ¿cuánto vale este otro? A ver, aquí se forma un ángulo recto. Entre los dos deben sumar 90. Si este vale 32, 8, profe. ¿cuánto? 58. Ajá, correcto. Este vale entonces 58. Y la fuerza 3 viene como por abajo. La fuerza 3, ¿cuánto vale la fuerza 3? ¿Cuál es su magnitud? 411. 411 newton. ¿Y el ángulo? 53. 5,3. Este ángulo sí lo podemos usar porque sí está pegando aquí al eje X. Bueno, ese es el dibujito. Recuerden que nosotros para encontrar las componentes, si quieren componente en X, es la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. Y si quieren la componente en Y, es la magnitud multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, a ver, encontremos primero la de X, F1 en X y luego F1 en Y. Componente X y componente Y de F1. Siguiendo esta fórmula que está aquí, ¿cuál es la magnitud de F1? Bueno, 985 por coseno. Y la de Y es parecida, 985 multiplicado por seno. ¿Cuál es el ángulo en este caso? 31. ¿Cuánto les da eso? Recuerden que la calculadora debe estar en grados. 844 y 507. Arriba la calculadora debe tener una D mayúscula para que esté en grados, porque esto significa degree en inglés. ¿Cuánto vale, perdón? En X 844 y en Y 507. ¿A Newton. todos les da eso? Chicos, ¿a todos les da eso? Sí, profe. Ahora verifiquemos si son negativas o si son positivas. Siempre hay que ir a ver el signo, recuerden. ¿Cómo es la componente X de este vector F1? ¿Positiva o negativa? Positivo. ¿Por qué positiva? Porque va hacia la derecha, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Y la componente Y cómo es? Positiva también. ¿Por qué positiva? Porque va para Hacia arriba. Ajá, porque va para arriba. Excelente. Entonces se quedan positivas. Ahora hacemos lo mismo con F2. F2 en X y luego F2 en Y. La misma mecánica. F2 en X sería la magnitud de F2, que es 788, por el coseno de ¿cuánto? 58. Ajá, y esta es similar, solo que con seno. ¿Cuánto dan? Es 668 en X y 418 en Y. 668 en X. Y 418 en Y. Pregunta, ¿alguna de estas es negativa? Sí, en X, ¿no? ¿Por qué en X es negativa? Michelle. En X sería negativa porque va hacia la izquierda Ajá, excelente. y en Y sería positiva porque va hacia arriba. Ok, muy bien. Entonces solo necesita el negativo de la X. Profe, con permiso, Ajá. es al revés. El 668 va en Y. ¿Es al revés? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto es en X entonces? 418. 418. ¿Y el otro? 668. 668. Ahora sí a todos les da bien. Sí. Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Y bueno, F3. F3 en X y F3 en Y. Misma mecánica.
¿Cuánto vale la magnitud de F3? 411, Ajá. ¿Por el coseno de cuánto? 53, Ajá. Y aquí 411 por el seno de 53. ¿Cuánto dan? en factor X me daría 247 y en Y me daría 328. ¿Lo verifican, chicos, por favor? A mí me da igual, profe. Y a mí también. ¿Alguno es negativo? Los dos. Ambos. Ambos, ¿verdad? En X va para la izquierda y en Y va hacia abajo, ¿verdad? Ambos son negativos. Bueno, esta es la A. Ya tenemos todas las componentes en X y Y de cada vector. Y en la B, ¿qué tenemos que hallar? La magnitud de dirección. Ujú. Para hacer eso, ustedes lo que pueden hacer es como una pequeña tabla con todos los valores. Valor de X, valor de Y. Y colocamos ahí las fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Esto es como para tener un poquillo de orden. Si quieren, simplemente suman X con X y Y con Y. Pero para tener algo de orden, pueden hacer una columna de las X y otra columna para las Y. A ver, en X, ¿cuánto vale F1? Y en Y, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto dio F1 en X y en Y? No, 844 en X Ajá. y en Y 507. 507. F2. En X 418 Positivo. y en... Sí, ¿Y en Y? Negativo, profe. perdón, Sí, ahí se negativo. me fue. Y 668. 6, 6, 8. F3. En X 400, no, en X 247 y en Y 328. Ambos negativos. Gracias. Y bueno, la neta es simplemente sumar todo lo de X por separado y todo lo de Y por separado. ¿Cuánto da toda la suma de X por separado? Aquí yo escribo fuerza neta, es lo mismo que fuerza resultante o fuerza total, ¿verdad? Son sinónimos. ¿Cuánto da la suma de todas las X? $179, profe. ¿Todo les da eso? Sí, Sí, ¿Y en Y? 847. ¿Cuánto? Perdón, no se escuchó. 847. 8, 4, 7. ¿A todo les da eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, excelente. Vean que aquí lo que obtuvimos fue las componentes en X y Y del vector de fuerza neta. O lo que es lo mismo, la notación algebraica o por componentes. 179 en Y más 847 en J. Y las unidades van al final, como siempre. Newton. Pero el ejercicio nos pide la magnitud y la dirección. Entonces nos falta encontrar la magnitud y la dirección. Vamos a hacerlo en la próxima página. ¿Cómo encontramos la magnitud de eso? Raíz de el componente en X a la 2 más el componente en Y a la 2. Claro, entonces las componentes aquí las tenemos, 179 y 847. ¿Cuánto da eso?
866 profe, Newton. Bueno, 866 newton, esa sería la magnitud de la fuerza total. Y la dirección, recuerden que es un ángulo, y ese ángulo lo encontramos con el arco tangente de la componente Y entre la componente X. La calculadora lo hace así, como shift tangente. De la componente Y, que sería, ¿cuál? Bueno, esto. ¿Y cuánto da ese ángulo? ¿Qué es la dirección? 78,1 grados. 78,1. Sí, ¿A todos les da eso? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Aquí hay un poquillo más de cosas teóricas. No sé si tienen alguna consulta con esto. Pero yo tenía una pregunta, pero con el ejercicio de ahorita, Ajá. es que no vi, dijo que era shift más tan. No, shift tangente, nada más. Ah, ok, ok. Ya, eso fue lo que me confundió. Hágalo de una vez y me avisa si ya le da. Voy. Sí, sí me da. 78, ¿eh? Sí. Bueno, excelente. ¿Algo con esto? Bueno, si no hay consultas, vamos a seguir entonces. profe, en la parte de arriba de las fricciones, las dos fricciones, o sea, ajá, ahí significa que la fricción estática es menor o igual a la coeficiente de eso mismo por las normales, Sí, coeficiente de fricción estático. como una fórmula. Sí, 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 es una Ok, fórmula. ok. La fricción estática es cuando está quieto y la cinética cuando el objeto se mueve. No es lo mismo la fricción que el coeficiente de fricción. El coeficiente es esta que parece la U, se llama mu, es una letra griega. Coeficiente de fricción es una cosa, y si usted lo multiplica por la normal, entonces en ese caso le da la fuerza. Es multiplicado, ¿verdad, profe? Sí, es multiplicado. Ujú. De hecho, me extraña porque, bueno, aquí está este ejercicio. Este ejercicio tiene la solución. Necesito que vean esta solución, porque en esta solución ya está hecha, pero necesito que la entiendan. Yo aplico eso de las fuerzas de fricción y demás, pero necesito que saquen el rato para ver eso. Después, este ejercicio es importante también, y este es el otro que vamos a hacer. Hay otros de tarea. El detalle es el siguiente. Vean, muchos tienen ya el ejercicio resuelto como tal, pero vamos a hacer lo siguiente. Vean, para poder hacer este ejercicio de acá del semáforo, que es un poco largo y complicadillo, tiene sus cosas, primero necesito que entiendan este de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la solución de este de aquí. Esta solución debe durar mucho, 10 minutos. Les voy a dar 15 minutos para que se metan aquí a YouTube y vean la solución de esto que está acá. Pero pónganle mucha atención, porque necesito que lo entiendan, porque si no lo entienden, no podemos hacer después esto. ¿Ok? Entonces, son las 7:20. Porfa, a conciencia. A las 7:35 seguimos. Vean este videillo. Les voy a pasar el link aquí por el chat de la reunión, por si acaso. Ahí va. Véanlo y seguimos a las 7:35. Profe, lo abrí en la compu y me dice que
No está disponible. No está disponible. Me salió así en la compu. Ok, voy a abrirlo yo directamente y se lo A muestro. mí sí me sirvió, no sé si, no sé. Good grammar and Voy. spelling are important. But if you want to write essays, A mí en la compu no me sirve, pero voy a agarrar el del chat. Se los voy a enviar directamente. Ahí va otra vez. Me avisa, compañero. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, seguimos a las 7:35.
Bueno, chicos, continuemos. ¿Alguna consulta con el ejercicio? Como les decía, la idea de ese es poder hacer este que está acá, que es un poquillo más complejo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Zoom sale como si estuviera cerrado, pero... Nada, todo bien. Ok, entonces tenemos que ver si estos cables de la tensión 1 y de la tensión 2 van a superar los 100 newton o no. Entonces, vamos a hacer el ejercicio suponiendo que colgamos el semáforo para ver si es cierto que la tensión 1 y la tensión 2 se hacen más grandes que 100 newton. Primero, vamos a hacer un análisis de fuerzas para el semáforo por separado y luego por separado para el nodo. El nodo es este punto aquí donde se unen las cuerdas. Eso es un nodo. Un punto donde convergen varias cosas. Entonces, primero analicemos lo que le ocurre al semáforo y luego vamos a analizar el nodo. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya se ve, profe. Ok, excelente. Entonces, este es el 4. Primero, entonces, analizamos el semáforo. Hay que hacer el diagrama de fuerzas, como siempre. Colocamos las fuerzas en el sistema cartesiano. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el semáforo? Suponiendo que el semáforo está aquí en el centro. Tenemos el peso que actúa para abajo. El peso W. Recuerden que peso es masa por gravedad. ¿Y qué otra fuerza tenemos? La tensión de la cuerda, que es la tensión T3. Este semáforo no se da cuenta de que existen las otras cuerdas. Él solo siente directamente a la tensión 3, nada más. Esta es la tensión 3. Ahora lo que queda es aplicar la segunda ley de Newton. Como aquí no hay fuerzas en X, no tiene sentido hacerla en X, solo la voy a hacer en Y. ¿Qué dice? Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por su aceleración en Y. Nosotros estamos colocando el semáforo y estamos suponiendo que él se queda quieto. Vamos a ver si se puede mantener quieto. Pero si él se quedara quieto, su aceleración en Y es 0 porque no se movería en Y. Entonces todo lo del lado de la derecha se haría 0. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no se desplaza para arriba ni para abajo. ¿Y cuáles fuerzas tenemos en Y? Para anotarlas aquí a la izquierda. La tensión 3, positiva porque va para arriba. Y el peso negativo porque va para abajo. Y de aquí podemos despejar y decir que la tensión 3 es igual al peso. Y por dicha el peso ya lo tenemos. ¿De cuánto es el peso de ese semáforo? 122 newton. 122 newton. Vean que no les dieron la masa, les dieron el peso directamente. Pero si les pidieran la masa, ustedes pueden encontrar la masa. ¿Cómo encuentran la masa? No se las están pidiendo, pero ¿cómo la encontrarían? M por G igual a 122 y despejo M. ¿Cómo fue, perdón? Como el peso es M por G, igualaría esto a 122 y despejo la M, ¿o no? Sí, correcto, exactamente. Entonces, ¿cuánto daría la masa? O sea, recuerden que el peso es M por G. 12,4. Entonces, de aquí despejamos la masa, ¿verdad? Despejando esta G. Entonces, el peso entre G es la masa. ¿Cuánto daría, perdón? 12,4. 12,4, ¿qué?
kilogramos, ¿verdad? Bueno, eso es algo extra. Ahora sí vamos a analizar el nodo. Entonces, para el nodo, lo mismo, hacemos el diagrama de fuerzas por aquí, X y Y. Y ahora recordemos que el nodo es el punto donde se unen las cuerdas. Voy a colocar otra vez la presentación. Vea que donde se unen las cuerdas es aquí. Entonces voy a colocar todas las fuerzas que actúan aquí en este nodo, que sería la tensión T1, tensión T2 y tensión T3. Entonces dibujamos las fuerzas. Recuerden que a esto se le llama diagrama de fuerzas. Esta sería entonces la tensión T3. Desde la perspectiva del nodo, la tensión T3 más bien nos jala para abajo. ¿Y cuáles son las otras? Bueno, las otras dos tensiones. Esta que viene para acá, ¿cuál es esta? ¿T1 o T2? T2. 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 Y bueno, la otra sería entonces T1. T1 viene como para acá. Aquí están las tres tensiones. A nosotros nos dieron los ángulos también. Bueno, nos dieron los ángulos aquí formados con la horizontal. Como nos dieron ese ángulo, por ejemplo, este de acá es de 53. Pero nosotros no trabajamos con el ángulo aquí. Lo necesito aquí. Hay dos formas de verlo. Son alternos externos. Entonces de ahí tiene que valer lo mismo, 53. Y si no recuerdan eso del cole, al menos vean que aquí se forma un triángulo. ¿Lo ven? Este de acá. Este triangulito, bueno, aquí tiene un ángulo recto. Vale 90. Y eso significa que entre este y este tienen que sumar 90, porque los ángulos internos de un triángulo suman 180. Como ya este de aquí está aportando 53 y este ya tiene 90, entonces entre este y este tienen que sumar 90. ¿Cuánto tiene que valer este para que sume 90? 37. 37. Ajá, 37. Y otra vez, haciendo el mismo análisis, aquí se forma un ángulo recto. Todo vale 90. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este de abajo para que sumado a este me dé 90? 53. Claro, 53 otra vez, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión de que este 53 de aquí, en realidad también se ubica aquí abajo. Este es el ángulo que siempre usamos, con el eje X. Y con el mismo análisis, el ángulo que tienen aquí, ¿de cuánto es el de T1? 37 grados. 37. Bueno, entonces este de acá también va a valer 37. Es el mismo razonamiento. Una vez que ya tenemos el diagrama de fuerzas, comencemos con la suma de fuerzas en X. Es igual a la masa por la aceleración en X. Pero otra vez decimos que se supone que el semáforo se va a quedar quieto. Entonces no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Y por eso me da 0 a la derecha. Ahora coloquemos esas fuerzas y las igualamos a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La tensión 2 y la tensión 1 tienen componentes en X. Esta parte de aquí es la porción del eje X que utiliza la tensión número 2. En otras palabras, esto es la tensión 2 en X. Entonces tengo la tensión 2 en X. Pero también la tensión 1 tiene componente X, que sería esta parte de aquí. Voy a dibujarla en verde. Esta parte de aquí sería entonces la tensión 2, la tensión 1 en X. Aquí las tenemos. La tensión 2 en X es positiva porque va para la derecha. ¿Y cómo es la tensión 1? Negativo. Negativa porque va hacia la izquierda. Exacto. Vean que de aquí podemos despejar. Tengo que T2 en X es igual a T1 en X. Simplemente agarré este que está acá y lo despejé. Y como ustedes recordarán, siempre, para encontrar el componente X y Y, ¿qué hacemos? T en X siempre es la magnitud por el coseno. Y T en Y es la magnitud por el seno. Por el seno. Exactamente. Entonces lo puedo aplicar aquí mismo. T2 en X sería la magnitud de T2 por el coseno de su ángulo. ¿Cuál es el ángulo de T2? 53. 53. Ajá, coseno de 53. Y T1 en X sería T1. Como sigo en X sigue siendo coseno. Pero ahora ¿de cuánto? 37.
37. En este momento yo no puedo resolver esta ecuación porque tengo dos variables. No conozco T2 ni conozco T1. Lo que puedo hacer es despejar una variable en función de la otra. Entonces T1 por el coseno de 37 y paso a dividir este coseno de 53. Y si ustedes quieren, háganme este resultado, porfa. ¿Cuánto da coseno de 37 entre coseno de 53? Eso es un número. Díganme cuánto da ese número. Voy a escribir. Profe, eso lo haríamos si queremos como simplificarlo a lo máximo. Sí, es como para dejar una variable en función de la otra y no andar tanto coseno ahí, porque qué pereza estar escribiendo tanto. Ok. 1,33. Entonces les pedí este resultado. ¿Cuánto es coseno de 37 entre coseno de 53? Y da 1,33. Sí. Entonces 1,33, voy a escribirlo en azul para que sepan que viene de lo que estaba azul, por la T1 que dejé ahí botada, ¿verdad? Entonces al menos ya tengo una ecuación que me relaciona a T1 con T2. Si yo obtuviera T1, ya puedo obtener T2. Ok, esto que está aquí sale de las fuerzas en X. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya hicimos las fuerzas en X. Ahora tenemos que hacer suma de fuerzas en Y. Siempre hay que hacerlas en X por separado y luego en Y por separado. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero otra vez se supone que no se acelera porque no se cae, ni se va para abajo ni para arriba. Entonces la aceleración en Y sería 0. Otra vez entonces suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas en Y? Veamos el diagrama. ¿Dónde están las fuerzas en Y? El componente en Y de T1, al componente en Y en T2 y la de T3 no. T3 sí, T3 está en Y. De hecho, toda T3 está en Y. T3 no tiene componente X. Toda ve para abajo. De hecho, de una vez podemos decir que tengo T3 completamente en Y. Menos T3, negativa porque va para abajo. Porque toda T3 está en el eje Y. Además, T2 también tiene componente, que sería esta. Y T1. Esta sería T2 en Y. Y esta sería T1 en Y. ¿Cómo son? ¿Positivas o negativas? Positivas, Claro, ambas son positivas, ¿verdad? ¿Por qué? porque van para arriba. Porque ambas van para arriba. Entonces tengo todo esto. Si quieren podemos despejar de una vez. Este T3 negativo lo puedo tirar para allá. Entonces esto me quedaría igual a T3. Y de una vez T2 en Y y T1 en Y, ¿qué sería? Bueno, T2 en Y sería T2 por el seno de su ángulo. ¿Cuál sería el ángulo? 53. Era 53. ¿Ok? Más, bueno, ¿y cuánto es T1 en Y? El ángulo 37. Bueno, entonces sería T1 también por seno, ¿verdad? Porque vean que en ambos casos estamos con Y, y la de Y es con seno. T1 por el seno de 37. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces otra vez tengo una ecuación y tengo dos variables, porque en realidad esta T3 de aquí ya la conozco. ¿Cuánto vale esta T3? 122 newton. 122, si quieren lo podemos cambiar de una vez. 122, voy a mantener los colores. Y ahora, de la página anterior, ya yo tengo una relación entre T2 y T1, esta ecuación, ¿la recuerdan? Entonces, como yo tengo T2 es igual a 1,33 veces T1, repito, de aquí atrás,
¿qué voy a hacer? Bueno, aquí donde aparece T2, voy a colocar este valor de T2, porque T2 y T2 es lo mismo. Entonces, esto que está aquí, lo voy a cambiar por lo que vale T2, 1,33 T1. Entonces, 1,33 por T1. Vean que esto que está aquí, es esto que está aquí que lo estoy cambiando. Por el seno de 53 más T1 por el seno de 37. Y bueno, esto es igual a 122, este 122 que está aquí. ¿Qué gané yo? Bueno, ya tengo solo una variable en la ecuación, ¿la ven? Solo depende de T1. ¿Todo bien hasta acá? ¿O tienen alguna consulta? Todo bien, profe. Bueno, ahora podemos sacar el factor común, la T1. Esta T1 de acá también aparece aquí. Puedo sacar la factor común. Entonces, T1 multiplicado por 1,33 por el seno de 53, ¿verdad? Saco este T1 a factor, más, si quieren aquí puedo colocar esto como otro paréntesis, eso da igual. Más, ¿y qué me queda aquí? Seno 37. Seno de 37. Y esto tiene que ser igual a 122. En este punto, esta T1 está multiplicando. Todo este paréntesis cuadrado está multiplicando. Entonces lo puedo despejar, lo puedo pasar a dividir. Entonces, si yo paso a dividir eso, tengo que T1 sería igual a ¿qué? A 122 dividido entre todo lo que tengo aquí, el paréntesis cuadrado. Entre 1,33, ¿seno de cuánto? 53 Ajá. Más. más seno de 37. Ok, excelente. Y vean que todos esos son números, ya podemos obtener el valor de T1. ¿Cuánto les da T1 entonces? A mí me da 73,3. ¿A todos les da eso? A mí también me da eso. 73,3 Newton. Eso sería el valor de T1. Y entonces ya puedo obtener T2. ¿Recuerdan la ecuación de antes? Esta ecuación de aquí. Como ya tengo T1, lo multiplico por 1,33 y eso me da T2. Entonces, ¿cuánto les da T2? 97,5. ¿A todos les da eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. En las respuestas a mí me da el último decimal diferente, pero yo les he dicho muchas veces que el tercer decimal, o sea, la tercera cifra, perdón, puede ser diferente, no hay ningún problema. Lo importante es que los dos primeros números sean iguales. A ver, si T1 vale 73,3 y T2 vale 97,5, ¿a qué conclusión llegamos? Recuerden lo que estábamos viendo del semáforo. Si T1 y T2 nos daba más grande que 100, el semáforo se iba a caer. Pero no nos dio más grande que 100. Puede mantenerse colgado, profe. Sí, no. Claro. Entonces no se cae. Profe, en ese caso el que puede colapsar no sería el T3. No, es que el enunciado decía que T3 era más resistente. Aquí dicen. Ah, ok. Estos Que los cables, cables no eran tan fuertes. ajá, como el cable vertical. El cable vertical es el de T3. T3 se aguanta bastante. ¿Más consultas, comentarios? No, profe, muy claro todo. Profe, no hay más ejercicios como este tipo, digamos, como el del semáforo, aparte del que vimos en el video. Sí, en la presentación hay otro. Hay uno de un motor que está colgando por ahí. Que es que me entretuvo, entonces quiero hacer más. ¿Me qué, perdón? Es que me entretuvo haciéndolo, entonces quiero seguir practicando con ejercicios de este tipo, Ah, digamos. que le gustó. Sí, Sí, vean, aquí está este. Este es muy parecido. Incluso este es más fácil que el que hicimos ahorita.
pero es semejante, se hace muy parecido. Haga primero el diagrama de fuerzas para el motor por separado y luego por aparte el diagrama de fuerzas aquí, como si esta argollita, digamos, estuviera acá. Esta argolla podemos considerar que tiene una masa muy pequeña comparada con la masa del motor, que es muy grande. Entonces no es necesario considerar la masa de la argolla. Haga como que aquí está el nodo de antes. Y el ejercicio se hace muy parecido. Incluso, como les digo, este sale más fácil. Parece más difícil, pero sale más fácil. Entonces puede intentar con este. Después, aquí hay varios otros ejercicios. Todos tienen la solución. Yo les dejé la solución por YouTube para que le pongan atención. Estos son importantes. Bueno, esto no tiene la solución, pero podríamos verlo después. Cualquier cosa si tienen consulta. Igual este. Este de acá es más difícil de todos. Pero para entender este, tienen que hacer primero todos los demás. Si no, no lo van a entender porque este es el más difícil de todos. Para que lo consideren luego. Entonces, de práctica tienen un montón. Como les digo, pueden intentar de una vez hacer este del motor porque se hace muy parecido. Después vean este que está aquí, el ejercicio 7, y con este van a entender lo que necesitan para hacer este otro de acá. Pero bueno, la ventaja es que prácticamente todos tienen la solución. Este es muy interesante también. Este es como un ejercicio típico de examen. Hay que pensar bastante. Ahí les dejé la solución por si acaso. La otra semana, de hecho, vemos el último tema para el examen, el jueves, que es el tema de energía. Y después de eso viene el examen. Entonces, sería bueno que ya en serio practiquen, que vengan con dudas el jueves, porque de ahí el jueves tenemos que ver todas las dudas antes del examen, ¿verdad? Y de feria también hay materia nueva el jueves. Entonces, el jueves vemos trabajo y energía, y luego viene el examen parcial. Chicos, comentarios, consultas. Profe, no me acuerdo si usted lo había dicho. El examen es totalmente sincrónico. Sí, el examen es sincrónico. Va a estar en el periodo estipulado. O sea, el 18 a las 6 p.m., según se indica en la carta del estudiante. ¿Algo más? Profe, pero el tema de la próxima semana también entraría en el examen. No, según la carta del estudiante, el primer parcial solamente evalúa el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, hasta aquí. Ok, ok. El problema es que la otra semana tenemos que ver el tema de trabajo y energía. No, no entra en el examen, pero ya, Entiendo. según el cronograma, Que nos recargue, decís. sí, según el cronograma yo tengo que verlo. Voy a pensarlo, tal vez lo dedique solamente a hacer un pequeño repaso, o bueno, ver las consultas de ustedes. Pero se supone que según cronograma yo debería ver materia. Es un poco complejo. Pero bueno, ahí podemos hacer algo como para ver consultas nada más y ver ejercicios de los cuales tengan dudas la próxima clase. Porque yo tampoco veo mucho sentido ver materia que ni siquiera se va a evaluar en el parcial y que nos va a quitar tiempo para ver las cosas más importantes del parcial, ¿verdad? Es que, bueno, a ver, les voy a colocar la carta del estudiante. Ustedes la tienen también, pero la están viendo en este momento, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Según la carta del estudiante, yo tengo que ver la otra semana este tema. Y yo siempre voy con el cronograma. Pero vean que este tema, que es el capítulo 5, no se evalúa en el examen. Llega hasta el 4. Si ustedes prefieren, yo la otra clase no doy esta materia, pero con el consentimiento de ustedes. Y aprovechamos para ver dudas nada más para el examen. Eso sí, después tenemos que correr con esta materia y con esta materia. Verla juntos. Así bien rápido. No sé qué les parece. Profe, disculpe, el tema este de trabajo y energía es muy pesado. No, no, de hecho es muy fácil. Y en realidad es uno de los más bonitos. Y
Bueno, a mi parecer, es que siento que tal vez luego se podría acumular y más bien tendríamos que correr mucho. Entonces, no sé, tal vez podríamos verlo lo más rápido, digamos, posible para que tal vez quede unos minutos rápidos para cualquier duda. Sí, podemos hacerlo así, pero recuerden que, a ver, en mediación virtual ya debería estar esa presentación, la del tema de trabajo y energía. ¿Me pueden corroborar, por favor? Sí, profe, ya ahí está. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase voy a ir corriendo con el tema de trabajo y energía y rápidamente voy a hacer los ejercicios. Y después voy a ver las consultas que tienen con respecto a los temas de examen, ¿les parece? A mí me parece bien. ¿Está bien? Bueno, excelente, perfecto. ¿Más comentarios, consultas? Entonces, bueno, estamos terminando muy temprano otra vez. Yo les recomiendo que ahorita de una vez, entonces se vayan a ver la materia que sigue la otra semana, trabajo y energía. Que incluso intenten hacer los ejercicios. De esa manera, la próxima clase es más provechosa. Entre más rápido terminemos trabajo y energía, más rápido puedo ver las consultas del examen. Perfecto, profe. Bueno, chicos, cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, profe, por allá. Chao, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Con gusto.